Bien, todo listo para el comienzo del partido. El comentario previo de Federico Pérez autoriza al árbitro. Mueve la pelota el equipo de Deportivo Santaní. Ya se juega el partido aquí en el JJ Vázquez. Buena pelota viene por la zona de González. Va Juan, el centro. Lennon que se metió muy al medio. Queda la pelota para López. Baja nuevamente para Colmán. Está pisando Colmán, le va a pegar, le pegó Colmán. Y ese remate lo dejó parado al arquero. ¿Por dónde se fue, Fede, la pregunta? Increíble, ¿eh? Cómo impacta ese balón sobre el tejido, sobre la protección allí detrás del arco. Un derechazo formidable el que apareció en la jugada elaborada por Ángel Colmán. Le queda a Edgar Duarte. Avanza el equipo de Ayes. A ver, Duarte le va a pegar. Le pegó el rebote, queda para Silva, le puede pegar. Silva tardó mucho en acomodarse, ahora sí. Y su remate se fue muy cerca. Era para pegarle de zurda, de una, pero como es muy diestro, tuvo que acomodarse y allí perdió factor sorpresa el ataque del conjunto de Ayes. Sí, es un jugador que juega mucho con la derecha y que juega perfilado por el sector izquierdo, por eso reiteradas oportunidades ya metido en... Buen control de la pelota también por aquí arrancando Orlando Bogado, deja para Cucho, Cucho va a profundizar, metió para Bogado, a ver cómo mete el centro, no, es muy cerrado, le quedó a Lennon, ¡gol! ¡Gol! De Santaní, aparece Lennon Farías. El remate parecía desaprovechado, ese tiro de Bogado. Finalmente el arquero no pudo contener, no pudo asegurar. Y de ese rebote aparece el centro delantero Lennon Farías de Sousa para marcar el primero. En 22 gana el equipo Santaní por 1-0. Todo desde un celular con Bueno Bank. Pelota profunda, va con todo. Ahí está Bogado, Bogado para pegarle. El remate que manda al córner el arquero Mina Berrigaray. Estaba picando Lennon por el medio. Fue López el que apareció finalmente, el número 15. Se metió al área y sacó el remate. Quiso su gol porque lo tenía a Lennon. Correctamente la acción, en el control con la cabeza. Capitán Brian Martínez. Y viene la diagonal, que bien se metió, segundo camino, está, salvó el arquero, el rebote, Zárate. Y el gol que acaba de perderse Deportivo Santaní, mérito total del arquero. Gran reacción de Mina Berrigaray. Saltando, abriendo ese brazo izquierdo, con esa mano termina salvando al equipo. El arquero de Presidente Ayes, en el riesgo total, en el remate ya directamente al arco. Aparece Core la Chique, sacándole el gol al jugador de Santaní. Viene el saque de esquina, pelota arriba, cabezazo, ¡oh! En el palo y afuera. En el palo y afuera, Arnaldo Zárate ganó en las alturas. Muy cerca del segundo el equipo santaniano. Va llegando a esa pelota, Esquivel pasa de largo su marcador y Esquivel se viene, pide a Arnaldo Zárate, Esquivel. El arquero salvó, le quedó a Zárate. Banderina arriba. Bueno, se queda reclamando allí el jugador Arnaldo Zárate el pase. Sí, Zárate quedó en posición adelantada para pescar ese rebote por el otro. Pelota para Martín Jiménez y el árbitro marca el final del partido, señores. Deportivo Santaní a la fase 3 de la Copa Paraguay. Clasificado el equipo de Irrazábal con buena presencia de público. Aquí el equipo anda bien en la categoría intermedia. Ahora también anota su nombre para la etapa 3 de la Copa de Todo.